¿eh? Vamos a respirar profundamente, inhalar, exhalar. Inhalar lento, largo, profundo. Soltar con mucha calma, muy despacio. Mientras observas tu respiración, proyecta en tu mente una pantalla como si fuera a ver una película en donde vas a proyectar el tema de las adicciones y sobre todo la familia, y en específico la tuya. ¿Cómo está pasando este proceso? ¿O cuáles son los miedos que existen en las acciones como familia o familiar? Proyecta en tu mente esta idea, proyecta en la pantalla para ver qué va resultando, qué imágenes va resultando, qué preguntas van surgiendo, y obsérvate tú en esa pantalla, qué surge en ti, qué se presenta en tu cuerpo, algún tipo de nerviosismo, alguna inconformidad, cómo tu cuerpo se comporta cuando se habla de adicciones y familia, qué emociones se van presentando, cuáles son los temores, temores a que alguno de los miembros de la familia caiga en adicciones, algún hijo, temores de las complicaciones que se pueden dar cuando ya alguien está en adicción. ¿Qué emociones se van presentando? Proyéctalas para que puedas observar y hacer preguntas muy precisas. Observa también los pensamientos que surgen. ¿Qué piensas de las adicciones? ¿Qué sabes de ellas? ¿Qué son? ¿Cómo se manifiestan? Se dice que es una enfermedad. ¿Tú qué crees? Se dice que trae muchas complicaciones. ¿Cómo lo tienes tú en tu vida? Observa detalladamente, con calma, a tu tiempo. Observa qué pensamientos surgen, qué emociones se presentan, cómo reporta tu cuerpo cuando se habla del tema, y respira profundo, lento y largo. Una vez más, respira lento, largo, profundo, y retienes, retienes y sueltas con mucha fuerza. Y cuando gusten pueden abrir sus ojos y vamos a dar por iniciada nuestra sesión de hoy. Vamos a revisar este aspecto de las adicciones. Vamos a empezar a compartir la pantalla, vamos a ver qué es lo que nosotros estamos haciendo. Esta es una presentación. Yo soy Miguel Ángel Ortiz, estoy en la firma Crecen, es un centro de tratamiento para adicciones. Hacemos prevención también. Entonces, lo primero que vamos a ver, el tema de hoy, el rol de la familia en las adicciones, en la prevención y el tratamiento de adicciones. ¿Qué tan importante puede ser? ¿Qué tan fuerte o tan débil puede presentarse la familia, o en lo particular como familiar? ¿Qué es lo que está pasando y cómo podemos mejorar, cómo podemos fortalecer nuestra condición personal y la condición de familia? Es lo que vamos a ver ahora. Y lo primero es, ¿qué es una adicción? En esta reflexión inicial que hicimos, te preguntaba, ¿qué consideras tú de estas adicciones? Es una enfermedad? ¿Es un problema social? ¿Es como qué es este problema de las adicciones? Y vamos a ver que las adicciones tienen varios factores. Es un estado de dependencia a una sustancia, una dependencia física, psicológica y existencial hacia una sustancia. Obviamente, también influye mucho las emociones, pero no solamente a una sustancia, a una actividad o a un comportamiento. Ojo, de lo mucho que se habla son de las sustancias, pero hay otro tipo de adicciones. Hay otro tipo incluso que no tienen ninguna sustancia como comportamiento. Hay otras que son sustancias, pero que no son drogas, que pueden ser el café. Bueno,
tiene alguna sustancia adictiva que puede ser las azúcares, las harinas, en la comida, en diferentes medidas, las grasas, que pueden llegar a tener una adicción, pero son todavía en consumo. Hay unas que son en sustancias psicoactivas y otras que no, pero también hay conductuales, como las redes sociales, como la pornografía, como el sexo. Vamos a ir viendo que en diferentes medidas tenemos adicciones y qué sabemos de ella, por qué se presenta, cuáles son los componentes que nosotros conocemos acerca de la adicción que trae este componente físico. Número uno, es muy importante, el componente psicológico que se transforma en una obsesión y además tiene un componente existencial que se representa como emociones, pero es más bien existencial. Pero el consumo de esto, de las sustancias, de los procesos, de ciertas conductas, genera un estado de tranquilidad, o sea, genera un estado de paz y además genera un estado de confort, un estado de placer. Es un fenómeno que abarca diferentes aspectos de la persona, en donde por un lado tiene un placer y por otro lado, o sea, esquiva emociones o procesos negativos, ideas negativas, conflictos. Parece ser, o muchas personas piensan que el consumo de sustancias o las adicciones tiene que ver con las emociones, incluso se puede manejar que son enfermedades emocionales, pero aquí hay una observación. Este aspecto donde las emociones cuentan mucho, sí, para el consumo, pero no propiamente para la adicción, porque la adicción ya trae una modificación orgánica. Esta además de conceptos, que es la parte psicológica, trae una modificación orgánica en los sistemas dopaminérgicos, sistemas cerebrales, neuronales, química neuronal. Hay un intercambio y esta situación hace que las personas consuman por necesidad orgánica, se den el permiso por la mentalidad que se tiene y requieran de mucho por el vacío existencial que se genera. Tres aspectos importantes. Puede haber uno, puede haber dos, puede haber los tres. Cuando se juntan los tres es una adicción en extremo, pero puede representarse con alguna sustancia psicoactiva o con alguna conducta compulsiva al el comportamiento o incluso con redes sociales o incluso con sexo. Es parte de lo que tenemos que entender sobre la adicción y cómo las familias o los integrantes de la familia conocen este tipo de modificaciones, tanto biológicas como psicológicas, como existenciales, y cómo verlas en la vida cotidiana. ¿Cómo se ve a una persona que tiene adicción? Parece que cuando ya perdió todo, parece que cuando ya no tiene pues nada que hacer, esa persona es cuando ya tiene una adicción, pero muchas veces se puede ver desde antes. Fíjense, en estas materias que tienen que ver con el cuidado de la salud, se habla de que la adicción ya es cuando se perdió todo, cuando ya se dedica mucho tiempo, y aunque esto es cierto, tendríamos que ver, ¿a poco no la vamos a ver antes? ¿Cuándo podemos ver una adicción que va en proceso, aunque todavía no llegue, precisamente para evitar que llegue o para prevenirla, hacer un tratamiento antes de que genere problemas? Porque si nos vamos a esperar a que ya se hayan perdido muchas cosas o a que ya se hayan generado diferentes complicaciones, ¿cuál sería el papel de la familia? ¿Cuál sería el papel de las personas, de los integrantes de la familia, sea como padres que tienen hijos en proceso o en investigación, en curiosidad, o como familiar, como una esposa, o como un padre, o como un hijo que tiene a su padre en este proceso y cómo poder ayudarle? Es importante que sepa que existen tres aspectos importantes en el proceso adictivo: el biológico, modificación neuronal; el psicológico, pensamientos relacionados con la sustancia como normal, como una condición que no tiene riesgo; y el existencial, que tiene que ver con vacíos internos y que además se transporta en emociones, muchas negativas,
muchas de placer en el consumo y sin consumo, pues en este conflicto interno de no saber exactamente por qué se consume o por qué se consume en tal cantidad y pensar, esa es parte de la complicación mental, pensar que lo puede lograr si se esfuerza, pensar que lo puede lograr solo. Esta parte es súper importante en el rol que la familia puede estar necesitando saber es que no puede solo. Es una parte de entender el organismo que se está modificando y la psicología que se maneja para poder determinar que no se puede solo. ¿Qué quiere decir esto? Que necesita ayuda para comprender el proceso biológico que se está dando, que necesita ayuda para comprender el proceso psicológico obsesivo que se está dando y además, todo esto es paralelo en donde tiene que tener un tratamiento para llenar sus vacíos existenciales. Mucho de esto tiene que ver con su pasado, con su historia, con los maltratos que pudieran tener a través del tiempo o con los posibles traumas. Ojo, un poquito adelante vamos a ver que el problema de las adicciones tiene estos tres factores, pero además tiene algunos factores en el individuo, algunos factores en la sociedad y sobre todo familiares, que pueden ser para ayudar o pueden ser para prevenir o pueden ser para propiciar conductas familiares que tenemos sin darnos cuenta pueden ayudar, pueden generar las condiciones para que se desarrolle una adicción. Sin darse cuenta el mecanismo familiar, la dinámica familiar, puede propiciar las conductas adictivas, pero además hay conductas individuales y además la permisibilidad que le va dando la sociedad. Como sociedad, de repente vemos algunas conductas muy naturales sin que llegue al exceso. Y pareciera esto que es lo lógico, pareciera esto que es lo normal. Tenemos que evitar el exceso. Ok, en el grueso de la población sí, pero en cierto sector que padece adicción, no es que tengamos que evitar el exceso, tenemos que evitar todo consumo. Como sociedad todavía no tenemos arraigada esa idea de que algunas personas no se pueden acercar, pero ni tantito a la sustancia o a aquel proceso que están pasando. La abstinencia completa, el contacto cero, es lo recomendable para un grupo de personas. Aquí estos son los aspectos que muchas veces no se tienen contemplados y se maneja como que, pues ve ensayándole para que adquieras el control, la fortaleza, como para que adquieras el dominio de la sustancia o del proceso o del evento o de aquello a lo que se esté apegado, le vamos a llamar así, que tal vez no haya llegado a la adicción, pero haya un cierto apego. Entonces, importantísimo saber que cierto sector no puede hacerlo por la condición orgánica que presenta. Esta condición orgánica va generando un conflicto por esta presión social en donde la condición orgánica no le permite detenerse y tener un consumo moderado. Pero la condición social le dice, si te esfuerzas, lo vas a lograr. Y se genera un pensamiento en donde dice, esforzándote, logras el control de la sustancia, haciendo caso omiso a la condición orgánica. Aquí viene el punto, es una contradicción y que la sociedad nos ha enseñado o nos ha ayudado a que crezca y son de los factores que las familias muchas veces ignoran y se van con esta idea de que si otros lo han podido hacer y de que si lo han logrado de diferente manera, también el que está en peligro, digamos, lo puede lograr si se esfuerza. De las primeras cosas que tenemos que saber como familia, como sociedad y sobre todo como un integrante de la familia, que hay sectores, hay personas, es un porcentaje, digamos que menor al de la población general, pero es un porcentaje ya considerable que requiere contacto cero. Vamos a ver un poquito adelante, un poco de la estadística y ampliamos este término. Pero es muy importante que este conocimiento se esté haciendo
tanto en las escuelas como en la sociedad, como en la familia, en donde vamos a ver el proceso adictivo es rápido, 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 así, muy de pasada, pero comprenderlo lleva un trabajo. La persona cualquiera, en cuestión de alcohol o de droga, no metaboliza la sustancia más que en una hora. Ojo, si su cuerpo, su organismo, eso nos dice la ciencia, no metaboliza la sustancia en una hora, eso significa que tiene que tener una dosis por hora, pero no más de 4 por ocasión y no más de 2 ocasiones por semana. Ese es el estándar con sustancia. Hay personas que no se toman un trago en una hora, se toman 3 o 4 tragos. Ya nos está diciendo, ahí hay un riesgo. Tal vez tenga trabajo, tal vez tenga una posición económica buena, tal vez no haya hecho una tontería, tal vez no pierda los estribos, tal vez incluso estando al tope de intoxicado por la condición alcohólica, no se sobrepase ni rebase la línea del respeto ni la moral. Puede ser que eso suceda, pero si está consumiendo más de una dosis por hora y más de 4 por ocasión, eso nos indica que hay un riesgo. Esa es la parte donde la familia tiene que estar alerta en lo personal y entre sus miembros. Una vez que esto se da cuenta, puede decir, aquí hay un riesgo, porque muchas personas hablan de qué es un alcohólico o qué es un adicto, el que bebe diario, el que lo hace cada semana, el que se pone hasta atrás, el que hace faltas a la moral, faltas al respeto, el que pierde los estribos, tiene lagunas, no se acuerda quién es. Además de todas estas consideraciones, el punto central es cuánto control tiene sobre la cantidad que consume. Las personas pueden decir, me voy a tomar 2 tragos o voy a ir a la botana y voy a tomarme 2 cervezas. Cuando dice eso, y al paso del tiempo no se toma 2, se toma 5, a lo mejor no se intoxicó y no generó ningún problema, pero ya nos está hablando, ya no controló, ya no decidió la cantidad, la fue decidiendo la circunstancia, la fue decidiendo su propio antojo, la fueron decidiendo otras cosas menos la persona. En cuanto esta decisión se vaya perdiendo, nos habla de una modificación orgánica. Entonces la podemos detectar desde los primeros momentos. Ves a una persona que se toma en una reunión familiar de 5 o 6 horas, se toma media botella o se toma una botella, son muchos, muchos tragos para la cantidad de horas, para la cantidad de tiempo. Nos está diciendo, hay un riesgo. Tal vez no esté en la adicción, tal vez sí lo esté, pero lo mismo pasa con todo lo demás. Las redes sociales, en este parámetro te lo pongo con la sustancia porque es lo que está comprobado científicamente. Esa misma analogía hay que irla haciendo en redes sociales, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo se pasa en redes sociales y cuánto tiempo dice la persona que va a hacer y tarda más tiempo? Por decir, voy a checar mensajes de WhatsApp y está checando mensajes de WhatsApp y de repente le llega o le comparten un video de TikTok y se salta el TikTok y se va y se tarda 2, 3, mucho tiempo. Nos está hablando de un proceso adictivo. Es lo mismo que está pasando en la sustancia, ya no tiene control sobre el tiempo que consume redes sociales. Pero lo mismo con la comida, lo mismo con las relaciones humanas, en donde hay una necesidad del otro, de la otra, en donde al principio era, pues, nos vemos y platicamos y está bien, pero después es las llamadas y el reporte por el teléfono y estar en comunicación mucho tiempo y hablar en la mañana, en la tarde, en la noche y estarse mandando mensajes y esta dependencia de otras personas que es como las relaciones de apego, que puede ser incluso con hijos. Esta parte del proceso adictivo es lo que tiene que conocer la familia precisamente para poder hacer intervención antes de que genere un riesgo o detectar cuando ya hay un riesgo o darse cuenta que ya necesita tratamiento. Es muy importante porque si no, dice, no, todavía no pierde el trabajo o todavía gana dinero, dicen algunas personas,
es funcional. Se pone así, a veces se pone medio borrachín, pero tiene lana y todavía genera, o tiene su negocio, o tiene tiene su trabajo en un grado, en un estándar alto, y parece que esos no tienen problema. Parece que esos tienen el derecho de consumir en exceso porque trabajan, porque son proveedores, porque aparentemente son autosuficientes, y lo que sucede es que trabajan y tienen dinero. Es una de las primeras cosas que tenemos que darnos cuenta. ¿Quién es una persona autosuficiente o independiente? Lo hemos manejado como sociedad en donde tiene dinero y se paga sus gastos. No es una persona independiente. Es una persona que económicamente tiene resuelta su vida, pero depende de ciertas emociones, depende de ciertas circunstancias, depende de ciertos likes que le den, depende de algunas otras cosas, no es independiente. Emocional, psicológicamente está teniendo dependencias que pueden ser muy leves, pero al reconocimiento tiene dependencias a cierto control, a un tanto de poder, y entonces pareciera que es independiente, pero no lo es. Quiero enmarcar, el proceso adictivo es, no tengo control sobre aquello que consumo. Entonces, por más que quiero no meterme y por más que quiero no tener más, lo tengo que hacer, aunque ya me haya dado cuenta que no está tan bien. Ejemplo, hay personas que consumen alcohol y dicen, ya no debo beber tanto, ya no debo emborracharme, y saben que está mal, pero por otro lado, lo siguen haciendo y no se dan cuenta porque piensan que es una cuestión de control mental, de fuerza de voluntad, de dedicación, y es parte del proceso en las familias de lo que se tiene que hablar. No solamente es fuerza de voluntad, incluso para una adicción, ya la fuerza de voluntad no sirve para nada. El proceso es orgánico y el organismo, por más fuerza de voluntad que le eches, es como decir, acostúmbrate a no comer y verás que no vas a tener problemas. Dice, no, obviamente, si no comes, te vas a deteriorar y va a llegar el día que te mueras. Y es un proceso orgánico, una necesidad. Lo mismo pasa con las sustancias. Es un proceso orgánico que ya hizo modificaciones a nivel neuronal, pero lo mismo pasa con redes sociales. Lo mismo pasa con personas. Aunque no en el nivel de las sustancias psicoactivas, pero sí hay modificaciones en la forma de pensar y en la forma de funcionar el organismo. Por eso es muy importante cómo se habla del tema en las familias o no se habla, cómo la sociedad, como sociedad nosotros hemos metido este conocimiento o no de lo que es el proceso adictivo. Es muy importante. En otras sesiones vamos a ver este proceso más amplio, pero ahorita lo que vamos a hacer es cómo la familia, qué es lo que debe de saber para evitarlo o para propiciar un tratamiento. Fíjense, hay familias que dicen, yo tengo bebedores muy fuertes y alguno que otro en exceso, pero ¿qué hago para que se dé cuenta que necesita tratamiento o cómo le ayudo? Es de lo que vamos a ver en esta. La familia tiene que propiciar un ambiente adecuado para tener placer al interior de la familia con diferentes cosas, pero resulta que las familias que tenemos pues andan en prisa, andan buscando mejor calidad de vida, en trabajo, economía, y muchas veces ya no hay una calidad de vida como familia. Aunque vivan todos juntos, a veces ya no están relacionados, a veces ya no hay vínculo. Es de lo que tenemos que estar viendo, qué es lo que hace la familia para generar una prevención o, en su caso, tratamiento. Hay familias completas que beben mucho y parece normal. Entonces, imagina, hay uno que presenta la dependencia, pero la familia en general bebe mucho y tiene de alguna forma control, pero quiere que el otro ingrese al grupo de control cuando no puede por ser del sector pequeño que generó adicción, y la familia no se da cuenta que pertenece a otro sector y está propiciando con su ejemplo el consumo, y aquel que está en la dependencia ya o en una adicción quiere ser como los otros y no puede, es diferente. Sí, hay que revisar esto con mucho detenimiento precisamente para que nos demos
nos demos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer como miembros de una familia y precisamente influenciar en la familia para evitarlo o buscar un tratamiento. Esto, una medida estadística que vamos a poner ahorita es esta. Fíjense bien, hay una cantidad de personas que en el 2022 pidieron tratamiento para adicciones. Son cerca de 170,000 pidieron. Entonces, es como un 12-13% de la población en México. Pero aquí están solamente anfetaminas, alcohol y marihuana. Las anfetaminas llevan el mayor promedio. El 40 y tantos% de este 12% presenta consumo de anfetaminas, que es lo que ahora llaman el cristal. Está muy fuerte, pero genera adicción muy rápido. Hace modificaciones neuronales muy rápido. Lo que quiero que veamos es que hay un porcentaje del 13% en sustancias, pero le falta aquí la comida, le falta aquí las redes sociales, le falta aquí los apegos a personas, le falta aquí la pornografía y los adictos al sexo. Incluso en algunas memes salen adictos a una mujer. A lo mejor también hay adictas a un hombre, pero bueno, adictos a una mujer, ya en la dependencia de otra persona hay modificaciones biológicas, naturales, y hay modificaciones psicológicas, pero en realidad hay un profundo vacío existencial. Es de lo que las familias tienen que estar bien atentas, los padres, sobre todo, que son padres de adolescentes o de jóvenes, que por algún motivo no generaron adicción, pero sí tienen un consumo fuerte de alcohol, ya saben, como sociedad, y no generaron, pero pueden tener en sus casas, en sus familias, tentativamente personas. Tienen que conocer el proceso adictivo y comentarlo. Hay personas que no pueden acercarse ni tantito y tienen que respetar esta condición y no insistir. Los que ya presentaron adicción y los que se vea que están en riesgo, pues hacerles notar esta misma condición que en un futuro muy próximo puede estar generando adicción y que lo que requiere es contacto cero, pero ¿cómo hacer que alguien tenga contacto cero cuando el ejemplo familiar es bebamos? Bebamos para disfrutar, bebamos para convivir, bebamos para ser felices, bebamos para bailar, bebamos para una serie de situaciones. O comamos, o divirtámonos con sexo. Eso se estila más en los jóvenes, en donde hay incluso esta forma de divertirse que ahora, antes, antes era como muy oculta en esta parte de la pornografía, pero ahora con las redes sociales ya está muy abierta. Incluso hay redes sociales que no es pornografía como tal, no llega a ser erotismo, pero se muestran muchas partes del cuerpo. Entonces, ¿qué tanto llega a un consumo, digamos, normal, estándar? ¿Y qué tanto está generando modificaciones neuronales asociado con felicidad, placer y haciendo a un lado la frustración total de la vida, ignorando los vacíos existenciales que se están dando y los miembros de la familia, cómo lo están viendo o no? En esta familia donde trabajan los papás y los jóvenes van a la escuela, a la universidad y no se ven y cómo está haciendo, porque a veces incluso se les da permiso de emborracharse a los jóvenes mientras están jóvenes, pensando que cuando duren, cuando crezcan, cuando terminen sus carreras, se les va a quitar y a lo mejor y no se les va a quitar. Por eso digo, hay que detectar en esta pérdida de control antes o se les permite consumir drogas pensando, es cosa de la juventud porque en un futuro se le quita. Si tiene una condición de adicción biológica, va a desarrollar adicción. Y la idea es retrasar el consumo lo más posible. Tal vez no se pueda evitar del todo, pero retrasar lo más posible. Porque en este porcentaje ya va a aumentar como al 30% o tal vez un poquito más las poblaciones que presentan adicción y que hacen una modificación orgánica. Es algo que como sociedad y más como, digamos que como padres de familia tenemos que contemplar precisamente para que sea una información que venga desde casa,
que venga desde la gente que nos apoya, que nos quiere y que nos va propiciando estas ideas y que se va hablando de los que tal vez sí puedan y de los riesgos que hay y de cómo ir manejando. Esta es la parte adictiva, la estadística, pero vamos a ver, les repito, la parte biológica es muy grande, la parte mental es muy larga, la parte existencial, todo es un universo gigantesco. Además, aquí vamos a también a dar así un pincelazo a que hay factores sociales que ayudan a que esto se dé, como que ahora venden droga por todas partes, como que ahora las redes sociales están por todos lados, como que todo el mundo tiene acceso al Internet desde muy pequeño, como que los juegos, las apuestas, como que todo está a la mano. Socialmente hay mucho riesgo, pero también la persona tiene riesgos en lo individual porque tiene unas condiciones orgánicas y tiene una forma de conducirse, y tiene una forma de pensar. Y derivado de eso, más la influencia social, que en este punto es la familia como primera sociedad, es lo que vamos a ver hoy. Es un mundito así pequeñito, pequeñito, de lo que es la familia, precisamente para darnos cuenta qué papel juega la familia en esta visión. La familia es la primera célula, el primer núcleo de, del que está en el individuo, es donde crece, es donde aprende todo lo que aprende y es donde se protege, es donde se cuida, es su refugio, es una esperanza, es donde debería estar todo. A veces está, a veces no tanto, pero a veces, aunque hay presencia, no se da esta protección, este cuidado. Y tenemos que saber para qué sirve la familia, cuándo empieza la familia, porque si tenemos claro como sociedad que son algunas formas de ayudarnos, son algunas formas de protegernos, de cuidarnos, de respaldarnos y que de alguna forma se hace, ¿qué tanto es cotidiano y qué tanto realmente es un espacio donde la persona se siente segura o le teme llegar a la casa por los conflictos, por las diferencias, por las exigencias tal vez, qué es lo que pasa en nuestras familias? Porque debe ser un puerto seguro, debe ser donde los jóvenes vayan, pero si se han dado cuenta, como jóvenes, van afuera y no les gusta ir a casa porque hay ciertas normas, hay ciertas restricciones, hay conflictos. ¿Qué es lo que pasa en las familias o qué es lo que los padres no saben que no pueden ayudar a sus adolescentes? O en el caso de los matrimonios, ¿qué es lo que la pareja no sabe de cómo tratar a su pareja para que no consuma tanto o para que se sienta más a gusto o para que esté en este cuidado de su vínculo, de su forma de ser, de trabajar con ellos mismos? Esta parte es, esto es lo que la familia debería ser, el puerto seguro, el lugar seguro. La pregunta es, ¿cómo está la tuya? ¿En dónde está? Hay lados débiles, hay lados de oportunidad. ¿En dónde? ¿Qué está pasando? Ahora vemos un poco más, pero vamos a revisarlo con detenimiento. ¿Qué estamos haciendo nosotros como familia? ¿Cuándo empieza la familia? ¿Qué tipo de familia tenemos? Cuando quieran ustedes preguntar algo, me avisan, me lo escriben o lo abren su micrófono y lo preguntan. ¿Hasta ahorita hay alguna duda, algún comentario? ¿Algo más que quieran saber? ¿No? Bueno, vamos a continuar en esta idea. ¿Qué es lo que hace una familia? Todos venimos de una familia y todos sabemos que la familia es importante, pero también nos damos cuenta que hay muchas diferencias de todo tipo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo delimitamos las diferencias de la familia? Lo primero es, ¿qué es una familia? ¿Cuándo nace una familia? Y luego los límites que debe tener una familia y bueno, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? ¿Cómo lo vamos pensando? De entrada, ustedes hicieron este repaso de cómo es su familia. Supongo que todos queremos nuestras familias, pero nos damos cuenta que hay ciertas diferencias entre los miembros de la familia, y más si existen otras familias viviendo juntas o hay algún miembro extra,
como los abuelos o como los tíos o como algún primo, algún familiar extra y quienes sí son primos y quienes no, y bueno, quienes sí son miembros y quienes no son miembros y cómo se establecen comportamientos o jerarquías. Es algo que tenemos que ir dándonos cuenta porque si no, el rol de la familia pierde fuerza. No es como aquel puerto seguro en donde todo miembro de esa familia tendría que estar protegido, aunque esté al interior. A veces no hay protección y además de estas condiciones de no protección, se va generando un conflicto, una diferencia. Por eso es como en lo personal, ustedes cómo están viviendo en sus familias. Vamos a ver qué es la familia. ¿Alguno tiene idea de cuándo nace la familia? ¿Cómo surge? ¿Cuándo te das cuenta que tu familia se hizo familia? ¿O cómo sabes que no estás en familia? ¿O qué sucede? ¿Alguien quiere hacer un comentario? No. O todos tienen una excelente familia. Si es eso, qué bueno. Con los hijos, Mike, cuando ya hay hijos ya se forma la familia. Exactamente, es eso. Cuando llega el hijo, cuando llegan los hijos, se forma la familia, pero a veces los hijos llegan en condiciones que no se esperaban, no porque a veces están fuera del matrimonio, pero a veces dentro del matrimonio no se esperaban y hay una cierta resistencia, hay una como inconformidad o viene a modificar algunas cosas y no es que no se quiera a los hijos o no es que no se arrepientan, sino que muchas veces no se asumen. Parte importante, cuando llegan los hijos, nace la familia, pero a veces esta condición no está asumida. Y como no está asumida, sin darse cuenta, hay ciertos rechazos. ¿Mm? Vamos a ver que precisamente en estas familias, dado ese tipo de rechazos, tal vez por la convivencia, tal vez porque no llegó a tiempo, tal vez por diferentes motivos, tal vez hay factores de riesgo y se pueden propiciar los factores de protección. Los factores de riesgo son aquellos que aumentan la probabilidad de desarrollar adicciones y es esto precisamente, violencia intrafamiliar, obviamente la naturalización, la normalización del consumo de sustancias, tal vez cigarro, imagina o vapeadores, que no tiene que ver con la drogadicción como tal, pero se permite cigarro, vapeadores, alcohol, a veces incluso marihuana, se permite, hay familias consumidoras que no tienen mucho riesgo, pero que no saben que otros pueden generar esta adicción. Y entonces, además de estos factores que generan un riesgo, no hay supervisión, no, como que la familia está dispersa aunque esté junta. Hay familias que están en la misma casa y no se conocen, no se hablan, no generan un vínculo, no están como satisfechos con sus relaciones, pero se apoyan dándose dinero, se apoyan acompañándose a lugares, tomando actividades entre la despensa, haciendo intercambio. A veces no, a veces los hijos, aunque ya mayores, pues no tienen responsabilidades, entonces aquí empieza a haber ciertos factores de riesgo porque no hay una implementación, sino solito por azar se van acomodando los familiares entre los padres que van ajustando como pueden y van produciendo económicamente y van generando una mejor calidad de vida o tal vez tengan una calidad de vida extraordinaria y aún así generen factores de riesgo porque hay consumo de alcohol y porque hay falta de supervisión y además con la idea de mejorar, hacen como alicientes familiares en donde le dicen al hijo que es posible, que quiere, que todo está bien, que sus facultades se pueden incrementar, que lo van a apoyar, que lo van a ayudar. Y esto puede generar una situación de competencia y de estrés en el infante que no se da cuenta y al tiempo va generando un tipo de perfección
que obviamente no va a llegar, pero en la intención de los padres era ayudarle a que se superara y en la construcción, por la forma en la que este individuo, este pequeño, vio las cosas, generó la competencia social y generó una obsesión de perfección y desde luego nunca llega. Y entonces genera un estrés, pero desde muy pequeño nunca llega, está insuficiente y además hace muchas cosas, porque viene de una familia, digamos, que muy buena, en donde están todas las necesidades cubiertas, incluso hay una calidad de vida extra, donde hay viajes, donde hay muchas posesiones, donde hay vehículos último modelo, en algunos casos hasta avión privado tiene, y resulta que nunca llega. Y en la idea de apoyar al hijo, faltó este factor de cuidado, de protección, se generó una violencia, digamos que muy pasiva, sin darse cuenta, y generó un factor de riesgo. Al tiempo, la influencia, los amigos y esta condición personal, pum, cae en un tipo de adicción y no solo en un tipo de adicción a sustancias, sino a diferentes cosas y trae conducta compulsiva a diferentes cosas y eso hace que la persona no se encuentre porque tiene todo, o sea, parece que todo estaba bien y que se le dio todo lo que necesitaba y además se le impulsó, pero fue un factor de riesgo. Estos son de los más velados. Hay factores de riesgo totalmente evidente donde la violencia psicológica, física o de todo tipo es evidente para todo el mundo. Hay poblaciones en mucho riesgo en donde esto se da, pero quería marcar las dos posiciones porque hace el riesgo, hace la forma en la que las personas pues no están protegiendo. La familia como entidad de protección de sus miembros no está cumpliendo su labor, no está produciendo individuos, está de alguna forma manteniéndose un grupo que no es como tal familia porque no cumple su función, aunque haya el dinero y la presencia, no está cumpliendo la función de lo que debe ser la familia y los padres no saben exactamente qué es la función. Lo vemos un poquito acá adelante, pero te marco estas dos cosas como familia. Qué es lo que debemos saber los que todavía no tienen familia propia? Porque todos venimos de una familia, pero todavía no tienen una familia propia o tal vez no quieran tener una familia propia, tienen que tener este conocimiento incluso por los que son miembros de la familia. Sí, y en estos factores de protección, que se tiene que establecer un vínculo, que se tiene que establecer una comunicación y que además tiene que propiciar este conocimiento de los miembros de la familia, no de sus actividades, no digamos que de sus fechas de cumpleaños, no, de sus más profundos deseos y de su búsqueda personal y de sus intuiciones y desarrollar sus capacidades, que a veces solamente se va propiciando el echarle ganas y no se ve exactamente quién es la persona, cómo puede desarrollarle capacidades, cómo puede desarrollar potenciales, cómo puede desarrollarse o cómo los padres que son en este caso las personas que son los que debieran acompañar a los hijos o a los jóvenes a ser mejores y a ser totalmente independientes, que es la labor de la familia. La familia tiene que hacer personas, individuos o personas que se ganen el título, no por existir en la especie humana, sino que haya un desarrollo de todas sus habilidades, de todas sus capacidades y que asuman la responsabilidad tanto de sus pensamientos como de sus acciones, como de sus sensaciones, por supuesto de su economía y todos sus vínculos. Una persona en este camino obviamente va a estar procurando y va a estar trabajando y se va a estar desarrollando y la parte existencial se va modificando, porque hay una confianza interior, hay un poder interno que va regulando la manera de pensar y que entonces en esta manera de pensar reconoce el organismo y se retira contacto cero porque tiene una condición mental adecuada
a sus condiciones y tiene una condición interior que le permite tener la fuerza para alejarse de sustancia o de algún otro tipo de conducta. En este sentido, adictiva, cuando ya se perdió el control y cuando se está buscando, se gasta mucho tiempo en estas situaciones. Muy, muy importante que las familias lo vayan, ¿para qué? Vayan propiciando el desarrollo familiar. Obvio, tendrían que ser individuos responsables totalmente, no nada más económicamente de ellos y de los hijos, sino de sus propias emociones, de sus propios pensamientos y de sus vínculos relacionales, cosa que parece que es complicada y mucha gente no la tiene, aunque pueda decir que sí lo tiene. Aquí viene la idea del por qué se hace o cómo se está generando esto. Es cuando una persona está en esta condición de, digamos que de persona, que de individuo libre, cuando está en ejercicio de su propia individualidad, cuando ya la construyó, cuando ya la identificó, su propia individualidad de cómo hace, cómo prefiere y cuáles son sus facultades físicas, emocionales, racionales, muy particulares, individualidad, cómo las hace él, y derivado de esto, genera la decisión de hacerlas en total libertad. En libertad quiere decir que había varias opciones, eligió una y en este elegir concretó su libertad, porque conoce su individualidad, sus facultades, ejerce su libertad y en esta libertad tiene una sensación de expansión. A eso le llamamos amor, es decir, la realización del ser. Esa sensación de expansión tiene la realización del ser y este ya se ganó el título de persona. Esa persona se busca otra persona de las mismas condiciones, generan una pareja y esta pareja en esta individualidad genera una familia y entonces propicia individuos libres. Pero resulta que muchas de las familias que tenemos no hay todavía un individuo, no hay una persona como tal y obviamente pues no se encontró otra persona. En muchos casos solamente se buscaron por compaginar, por complementar, por ciertas ideas afines, por una economía, digamos que en particular, o por un tipo de polaridad, encuentros eróticos intensos, se relacionan y así forman familias. Entonces, pues hay mucha como satisfacción decir, ¿qué pasa si siento atracción a la pareja, pero al mismo tiempo siento que le falta y hay ciertos vacíos y luego esos vacíos se quieren llenar con hijos y cuando llegan los hijos, pues hay todavía más vacío y además responsabilidades y hay una confusión mental de la orientación que tiene que dar y entonces empieza a tomarse como autoridad, como digamos el poder de ser el proveedor o de ser quien los cuida o de ser la parte afectiva y el proveedor y en esta idea de ejercicio del poder no, y la confusión que se tiene, pues no se impulsa a los hijos a ser personas. Se le dan mil recomendaciones de cómo tener éxito económico o de diferente tipo, pero no se orienta a la idea de ser una persona, un individuo libre en diferentes aspectos, que ya te lo mencioné ahorita, individualidad, que tiene que ver con el ejercicio de la libertad y la expansión interna, que es lo que llamamos amor, es decir, una plenitud interior. Esa es la función de la familia que a veces no se tiene clara en las familias y que a veces no se sabe por dónde. Y esos son los riesgos. ¿Qué tipo de familia tienes? Ya bien, veamos cómo se inicia la familia. Se inicia cuando llegan los hijos. ¿Qué tipo de familia tienes? Y cómo estás o cómo la familia está ejerciendo su función. Si está ejerciendo su función o no se conoce cuál es su función, derivado de que no hay una persona, o sea, no hubo dos individuos con el grado de persona que formaron una pareja y que terminaron en tener hijos. Este proceso es, es el que las familias deberían tener para lograr esto, para tener este énfasis de la protección, es decir, factores de protección en familia y evitar los riesgos,
dos individuos en ejercicio de su libertad, en la expresión de su intensidad amorosa, tendrían que estar propiciando estos individuos. ¿Y qué sucede en muchas de las familias que tenemos? ¿Cómo se está, cómo se, cómo se está viviendo? ¿Y por qué, en cierta medida, no se está teniendo claridad de qué familia tenemos? Parece que la familia puede ser todos los que viven en la misma casa y a lo mejor nada más hay un padre y un hijo, o un padre y dos hijos, y es una familia que parece que no es familia porque nada más hay uno y uno se tiene que hacer cargo. Puede ser la mamá, que a veces dicen que la mamá la hace de papá y de mamá, o cuando ahora se ha manejado mucho que también hay padres solteros en donde pues el papá hace la función de mamá y papá, y bueno, ¿qué tan cierto es esto? O están en pugna los papás, y cada quien jalando por su lado en una separación, y cada quien con una tendencia, y no están ayudando a los hijos, sino que les están sembrando estas ideas de división, o están sembrando recursos o deseos que tienen que ver con el éxito material, pero no tienen que ver con el desarrollo interior, y no están peleados, pero se busca más lo material, lo económico, y entonces puede generar un nivel de estrés y puede generar un factor de riesgo para personas que ya traen una condición orgánica, una condición biológica. Es muy importante que nos vayamos dando cuenta de estas condiciones que se presentan, y de lo importante, y de además del papel que juega una familia en el proceso de la crianza de los hijos, la crianza positiva, el desarrollo interior, dependiendo de cómo cada quien lo haya ido llevando. Sí, vamos a ver, tenemos al interior, hay dos mecanismos que tenemos que tener claros: la intrafamilia y la interfamilia. La intrafamilia, porque a veces en estas separaciones, divorcios, manejos, ya se está incluyendo a un abuelo o a los dos, o a un tío o a un primo en la crianza de los hijos, en la participación entre que se les da la manutención, o entre que se hacen cargo de ellos mientras los papás van a trabajar. Y entonces parece ser que no son propiamente familia, y que la familia nada más son los padres y los hijos. Pero si está involucrado algún abuelo, si está involucrada algún tío, donde tengan, que vivan juntos además, pero que participe en la crianza, en que vaya por ellos a la escuela, o los cuide y que haga tarea, o que le esté participando en sus permisos, en la interacción con los hijos, ya pertenece a la familia, ya se marca. Incluso puede ser alguna nana, alguna asistente doméstico, o algún chofer que tiene que ver con esto. Ya está relacionándose quién hace o cómo se hacen esta interacción, los permisos que se pueden dar, las recomendaciones que se da. Obviamente tiene que haber una estructura, y todos tienen que conocer su aportación, y tienen que haber los límites. Obviamente los ponen los padres, o el padre, el que esté a cargo, pero tiene que entrar el diálogo con la familia para delimitar estos espacios en la convivencia, en los permisos, en la autoridad moral, porque a veces ya se perdió la autoridad moral, no porque se quiera y no porque se esté buscando desplazar al otro, pero ya empieza a haber factores de riesgo en este desplazo. Si es el abuelo, algún tío X, ya hay factores de riesgo que no van a tener el cuidado las familias, porque se genera de cierta forma una violencia, digamos que pasiva, una violencia que no se nota, pero que se está manifestando. Y en algunos casos los padres, cuando ven a sus hijos y están entrando en conductas adictivas, no saben a qué se debe. Puede pasar que sea esta parte de la usurpación de las funciones entre los que tienen la autoridad moral, o los que tienen el poder, o
que de alguna forma se ejerza fuerza, que se ejerza poder psicológico o emocional en los pequeños, generando un tipo de frustración, de inconformidad, de situaciones negativas, además de todas aquellas condiciones que la persona ya trae como sí y la influencia salen al mundo, a la secundaria, a la preparatoria y las propias condiciones de los jóvenes, de los adolescentes. El resto de la familia, los que no tienen como tal autoridad moral, los que no participan, los que no cooperan con dinero, los que no cooperan con tiempo y con relación, aunque tienen un parentesco consanguíneo o amistoso que se frecuentan, esa es la interfamilia, pero es como en esta intra, delimitar bien también la interfamilia, porque pongamos de ejemplo como si fuera una delegación que puede ser Milpalta y otra delegación que puede ser Tlalpan, en donde, o alcaldía, perdón, la alcaldía Milpalta tiene sus normas y la alcaldía Tlalpan tiene sus normas, aunque están muy juntas, tienen sus normas distintas y lo que pasa en un lugar no pasa en otro. Habría que delimitar esta parte de la interfamilia y la interfamilia, o sea, los límites hasta dónde pueden o no opinar, hasta dónde pueden o no participar. Obvio, tiene que haber una comunicación grande. Obvio, tiene que delimitarse bien lo que cada quien tiene que estar haciendo y cómo cada persona va a estar. El trabajo de la familia no es como que nada más cuídalos, dales de comer y bueno, entre los padres que son, o los tutores, no es nada más como que no les, cuídalos que no se lastimen y que no caigan en riesgo. Hay un trabajo mucho más grande. Este trabajo también le ayuda a los jóvenes a saber si tienen esta cualidad o tienen esta capacidad de tener hijos y de alguna forma hay una educación hacia ser solamente pareja sin hijos, ser soltero primero, soltera, tener una educación si hay una forma de pareja y, en su caso, de familia, pero que sea como un llamado profundo interno. Es decir, como que surge dentro de ti derivado de esta relación que se tiene hacia adentro y hacia el exterior con los miembros de la familia. Es un trabajo grande el que hay que hacer, el de la familia es el núcleo, es la primera célula de una comunidad que sociedad ya sabes como lo que es una colonia, una alcaldía, un estado, un país, un planeta. Esta familia tendría que estar propulsando individuos, tenía que estar propulsando personas que tengan ese título porque están comprometidas consigo mismo, evitando los riesgos y favoreciendo la protección. Tiene que estar claro qué tipo de familia tenemos, cuáles son quién maneja, quién aporta, quién no, cuál es la autoridad moral, cómo se está haciendo. Tiene que haber un frente común. Esta forma de frente común regularmente las familias no la tienen, no se comprende a profundidad. Tal vez haya por ahí dejos, destellos de esta comunicación, de esta forma y de esta búsqueda, pero la misma población, la misma circunstancia, la tecnología, las amistades, la pulsión de los propios jóvenes, invita a que salgan y invitan a que exploren. Y la familia, ¿cómo educa? ¿O solamente los manda a la escuela a que les den la información académica para tener una profesión o un desempeño, digamos, en lo más elemental, o llegar hasta doctorados, maestría? ¿Cómo se les ayuda a los miembros de la familia derivado de cómo cada uno de los líderes o de las personas se fueron desarrollando? Muchos no estuvieron en una familia que propició personas y se juntaron o se casaron únicamente por dependencia o por facilidad o por conveniencia o por factores ajenos al desarrollo y a compactar como pareja. Entonces, es importante que tengamos claro el papel que juega la familia, el rol que juega la familia y en qué estamos precisamente para tomar cartas en el asunto y entonces, si no tenemos una familia como tal en estas condiciones, empezar a propiciarla. Si tenemos hijos o estamos pensando en tener hijos o de alguna forma estamos en la
interfamilia con otro, aprovechar para poder aportar de alguna forma y tener esta comunicación de lo que son todo el proceso adictivo, los factores de riesgo, los factores de protección, la participación de cada uno y sobre todo, algo muy importante, la creación de individuos, la creación de personas con las características que mencioné hace un momento, la individualidad, la libertad y la expansión interna. Si tenemos claro eso, nos vamos a preguntar lo primero, ¿yo soy una persona? Porque a lo mejor no lo soy y tengo familia o estoy pensando en tener, o ya la tuve y pasó como, pues como muchas otras familias, pero en la idea de yo quiero generar esta persona en mí, ganarme ese y compartir con alguien más para que se genere otra forma de ser persona y entonces como sociedad estemos haciendo una prevención mayúscula desde la particularidad. Porque si existen familias de este tipo, van a existir colonias de este tipo y entonces no nos vamos a preocupar por tanto los factores, digamos, sociales o culturales, porque al interior, en la célula, estamos generando protección y cuidado. Estamos haciendo a un lado los riesgos y estamos generando protección, dependiendo de lo que cada uno de nosotros vaya viendo, resolviendo y queriendo hacer. Vamos, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo lo van sintiendo? ¿Hay algún comentario aquí que quieran hacer? No, ¿No? no. Ok, vamos a. Esta es la idea. Como familia y como miembro de una familia, ¿cuál es tu papel? Hagamos un ejercicio ahorita. ¿Tú quién eres en la familia donde estás? ¿Eres el padre? ¿Eres el hijo? ¿Eres un tío? ¿Eres el abuelo? ¿Quién eres? ¿Y cómo estás jugando tu papel? ¿Cómo está haciendo tu conocimiento con respecto a estas conductas adictivas entre qué sabes, qué has investigado y cómo te estás conduciendo al interior de la familia? Hagamos ese ejercicio y nos vamos a dar cuenta precisamente de los lados de oportunidad, las áreas de oportunidad que tenemos y entonces ahí viene el proceso. Es un proceso que tenemos que ir llevando nosotros día con día para impactar primero en uno mismo, luego en los miembros de la familia, mucho más en los pequeños y con la idea de impactar a una familia mayor en esta interfamilia, obvio, con el trabajo de la intrafamilia, generar la interfamilia y propiciarlo, generar condiciones satisfactorias. Tenemos que hacer tenemos que hacer un frente común en el diálogo, en la intervención, porque vamos a poner al centro a la persona, el hijo. Cada uno va a estar al centro de su proceso, en este proceso de ser persona y de desarrollar todas sus facultades, absolutamente todas sus facultades, sus potenciales, sus haberes y qué puede obstaculizarlo. Tenemos que hacer un trabajo fino, empezando por el de nosotros. Tiene que estar al frente, el individuo tiene que estar al centro de su propio proceso, es decir, tiene que conocerse, tiene que saber qué pulsiones tiene, cuáles son sus inquietudes, por qué son esas inquietudes. Tiene, obviamente, que estar en esta flexibilidad de poderlo dejar que se exprese, de alguna forma que participe en las decisiones que tiene. Tanto, fíjense bien, tanto en el proceso de crianza como en el proceso de la adicción. ¿Qué se sabe de cómo se maneja? Imagina que alguien tiene en su casa ya un joven puede ser un adulto joven de 20 años o puede ser un adulto joven de 30 o un adolescente de 17. ¿Qué pasa cuando tiene problemas de adicciones? Ya está en consumo excesivo, hay miedo, ¿qué hago? ¿Lo interno, no lo interno? ¿Lo mando a terapia? ¿Lo regaño, lo castigo? ¿Le doy premios? ¿Qué sucede con esto? ¿Qué pasa cuando se está buscando este trabajo? No se dio cuenta antes.
pero ya está en el proceso. Hablamos de que había un trabajo antes, pero ahora ya se está dando, ya sucedió y ya está generando riesgos. Entonces, ya está complicando, ya hay mucha preocupación. ¿Y qué hago? Es decir, tiene que participar. Ojo, 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 ojo. Tiene que participar expresando sus puntos, expresando sus deseos, expresando el cómo ve la situación, pero no puede participar en si toma tratamiento o no, porque la persona que ya está en intoxicación al grado de adicción ya complicó mucho su existencia, ya no piensa adecuadamente y ya tiene procesos obsesivos grandes, una necesidad orgánica profunda y un vacío existencial enorme. Ya no está en capacidad de decidir si toma o no tratamiento. Es indicado que tome tratamiento, pero ahí viene la complicación. Muchas corrientes terapéuticas, muchos profesionales de la salud dicen, si no quiere, no podemos hacer nada, hasta que quiera. Y en esa lucha, entre que los papás dicen, pues no quiere, pues ya le dije y pues ya le estoy hablando y lo quiero convencer o la quiero convencer y no se deja, y aquí es donde tiene que haber esta visión de lo que está sucediendo. Por eso tiene que participar, de lo que está sucediendo en su forma de pensar y la realidad, lo que está sucediendo en su organismo y los hechos que está viviendo. Y ahí es donde el familiar, sea el padre o quien sea, pero obvio, tiene que tener este conocimiento de cómo funciona y hacérselo ver. Tu mente te dice que no tienes riesgos y la realidad que estamos viviendo nos ha puesto en tales riesgos económicos, en tales riesgos penales o en tales riesgos emocionales. Y hay que hacer esta labor para que el individuo se dé cuenta de que no es normal y de que no está tan bien y de que no es su vida como tal, sino de que está afectando al núcleo familiar y no solo al núcleo familiar, que además está complicando la economía de los participantes y no solamente la economía, la situación emocional, sino que como familia se están perdiendo las cosas que valen la pena, económicas de todo tipo, pero psicológicas de vínculo, emocionales de afecto, de contacto y generando mucho más vacío y frustraciones. La familia tiene que darse cuenta que este individuo, bien es cierto que tiene que participar, pero no toma la decisión si toma tratamiento. No es como si a un enfermo de cáncer, lo ves enfermo de cáncer y le dices, te llevo a oncología o quieres ir al CIMI. Tú decide, a ver qué tú dime qué quieres, si te llevo aquí al CIMI o vamos a un hospital especializado por la enfermedad que tienes. Dice, ¿lo dejarías decidir? Si te dice, tráeme nada más unos ketorolaco o tráeme algo para el dolor y se acabó. ¿Lo dejarías decidir? ¿Está en condiciones de decidir? Tal vez, como se dice, está en su derecho, pero ahí viene un trabajo. Si está en su derecho y lo vas a dejar, tienes que hacer la labor de soltarlo como familia totalmente. Ahí viene un riesgo muy alto. Si no estás en capacidad de soltarlo, vas a vivir entonces manipulado por la persona que parece. Hay quien le suelta el dinero y lo manipula a personas en adicción que manipulan a la familia de tal manera que los tienen a raya con el dinero, sea que se los pidan, sea que se los roben, o sea que les hagan un tango para que les den y les permiten tener el consumo. Estamos hablando de sustancias, pero lo mismo con parejas, ¿eh? Hay personas que tienen una relación codependiente y los papás o los progenitores mantienen a la pareja, a la individuo, a la pareja, a los hijos, toman responsabilidades, son factores de riesgo grandísimos. Obviamente los adolescentes, no hay una persona, no está en libertad, está manipulado. Ahí es donde les decía un poquito esto de no por pagar todas las cuentas es independiente. No está manipulado, no es responsable de sus emociones, no es responsable de sus decisiones, está condicionado al adicto, ese es el codependiente. Uno es dependiente de la sustancia, al proceso, a la adicción como tal, y el otro que está manipulado es el codependiente, y entonces se genera todavía un caos. No hay como tal una familia.
no está cumpliendo la función de familia que debe cumplir, porque no hay personas, no hay pareja, hay hijos, hay gente junta, pero no son una familia y no están cumpliendo su función y estamos generando una sociedad mucho más adictiva precisamente por generar una violencia emocional sin darnos cuenta, una violencia psicológica sin darnos cuenta. Y obviamente en grados extremos, incluso violencias sexuales, de todo tipo, pero partiendo de esta forma de no saber qué funciones cumple la familia y luego no saber cómo abordar a los miembros de la familia. Es decir, hay que mostrarle las formas, las ideas para decirle, el apoyo familiar es para que seas un individuo libre, para que seas un individuo independiente, que desarrolles tus capacidades. No es el encierro porque ya estamos hartos, sino porque comprendemos la labor de la familia y queremos hacer personas y vamos a ir en el trabajo juntos de ser personas, porque a veces no lo hemos sido y por eso llegamos a las consecuencias y entonces vamos a construir nuestra forma y nuestra persona desarrollándonos y ayudando al otro en paralelo. Nos tocó así, así tendría que ser. Por eso, como, como la participación que tiene el individuo y estar al centro es siempre y cuando quiera ser una persona y empezar a delimitar la cuestión de los deseos, de quién es la persona, de qué hay dentro, de cómo se delimita un conocimiento vasto. Por eso decía, esta es la parte de que vamos a trabajar o que vamos a el bosquejo de una familia, pero el trabajo es mayúsculo, al igual que la parte del reconocimiento orgánico y al igual que la parte del reconocimiento mental y evitar como las invasiones sociales o como los condicionamientos culturales, evitarlos al máximo teniendo individuos, personas, teniendo la fortaleza interior, porque van a salir al mundo, van a tener que estar en relación con todo lo que existe, pero aquí es donde viene, en este conocimiento y en esta participación, ayudarlo a que se exprese, tener la empatía de que está sintiendo de tal o cual forma y hacerle notar que no ha podido solo por la relación, la vida que está sucediendo, por los hechos. Las personas en adicción y las familias dicen, es que sí puede, porque sí le echa ganas, porque son fantasías sociales, no puede solo, pero espérame, no puede solo porque necesita una orientación, pero una orientación que vaya encaminada al desarrollo de un poder interno, de un yo más grande, de un yo superior, de una condición de conciencia y de una condición de certeza interior que le va a ayudar a tener una vida distinta. Por eso, aunque tiene que participar, no está en condiciones de decidir el tratamiento, cuál toma o cuál no. Es por ello que aquí el papel de la familia juega a decir cuáles son los mejores tratamientos, dónde los vamos a encontrar. Específicamente, uno que vaya encaminado al desarrollo del ser interior, al desarrollo de conciencia, del poder superior o de la divinidad o de la magia interna de como le quieran llamar, pero tiene que ser un poder intenso, un poder interno, intenso, interno, que vaya moldeando la manera de pensar y vaya muy encaminado a, tengo que desarrollarme en todos mis potenciales para lograr el título de persona y únicamente en ese título poder desarrollar toda la vida, todo lo que se requiere en la vida. Eso es la función que debemos ver en la familia, la función que muchas veces no se tiene. Déjenme ver una pregunta que está aquí, las deciden. Ah, sí, es la parte donde no pueden decidir cuál tratamiento. Juran, ok, deciden, ya juro, me dejas en paz, no consumo durante un año y cuando termina, pues a lo mejor se está contando el tiempo y se vuelve a consumir. A eso me refiero con que no por no consumir ya no se tiene adicción. Sucede que esa persona, por este hecho,
deja de consumir porque tiene problemas, lo invitan a jurar, él se da cuenta que tiene problemas y decide jurar porque Ya para empezó el pasar un tiempo, tienen chingado. ¿hay un micrófono abierto? A ver, espérame. Ah, ya, yo lo silencio. Ok, ahí esta persona, por las condiciones en las que está presentando, nos dice, ya no puede hacerlo por su, es decir, ya perdió el control, pero no sabe dónde encontrar el control. El control es no acercarse a la sustancia, fíjate, es donde el contacto cero es indispensable, pero como familia no lo sabemos, como individuo menos, está empecinado en buscar el control, en buscar la reducción. Eso nos dice, hay una deficiencia mental, hay una condición psicológica que niega el cuerpo y hay ganas de consumir por un vacío interno profundo. Tiene proceso adictivo, aunque dure un año sin beber. A eso me refería con antelación, en donde se puede ver la manifestación de la adicción, aunque no tome más que una vez al año. Y obvio, aunque tarde periodos largos, el control sobre la cantidad de tragos o de lo que sea que va a tener es lo importante. Esto es algo que tenemos que estar revisando y en esta revisión nos vamos a dar cuenta si necesitamos esta búsqueda, esta ayuda. Aquí hay una pregunta donde dice lleva 3 meses y según esa clínica son 9 meses, pero aún así me sigue diciendo que es mucho tiempo. Ok, las clínicas en esta idea parece que es por el tiempo cuando se van a curar. Una persona no deja de consumir por el tiempo. Lo puedes dejar 3 años y si no trabaja, fíjense bien, reconocimiento de su condición orgánica, aceptación total, reconocimiento de la modificación en la parte del pensamiento, o sea, reconocimiento de pensamientos inadecuados con respecto a la sustancia. Si no reconoce eso, y es donde quiere trabajar con mucha fuerza, y no reconoce que tiene un vacío existencial, lo puedes dejar 2 años, 3, 5, 20, y en cuanto le des la rienda suelta, va a volver a consumir. Puede ser un mes, y si trabaja reconociendo su organismo, y si trabaja reconociendo lo inadecuado de sus pensamientos, y está en un desarrollo de sus propios potenciales, se cierra el vacío existencial, reconoce la sustancia como negativa para su organismo y no se acerca nunca. El trabajo tiene que ser hacia adentro, el proceso tiene que ser hacia adentro, no es de tiempo. Si en eso, claro que tiene que pasar un tiempo para que vaya comprendiendo, educando, se le vayan dando los informes, vaya haciendo los ejercicios reflexivos, llegue a conclusiones, modifique el pensamiento, empieza a tener ganas de vivir y bueno, es un proceso, lleva tiempo. Sí, depende de los programas. Hay pocos, muy pocos que van encaminados al desarrollo de conciencia. Muchos van a la motivación y al cambio de conducta. Eso puede funcionar en corto tiempo. Puede funcionar 9 meses a que se cambie una conducta y puede funcionar por periodo de 2, 3, tal vez 5 años y vuelve. Por eso se dice que en terreno de adicciones las recaídas son frecuentes. Es que hay un mal tratamiento. ¿Por qué? Porque se va a la conducta, no se va a la esencia, a eliminar la causa. Cuando se va a eliminar la causa, el individuo no vuelve a consumir y además está en búsqueda de un crecimiento interior y además le gusta la vida. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Cuando una persona en tratamiento le está sirviendo, cuando le está gustando la vida y cuando decide estar en perpetuo crecimiento interno. Ese ya le cayó el 20 de lo que necesita. Pero el que se ha motivado, el que está haciendo cosas y el que busca el éxito, quién sabe, quién sabe. Hay una motivación, pero lo importante es precisamente en esta idea, esta charla es precisamente para eso, para que como familia nos demos cuenta cuál es el proceso adictivo y cuál es la solución. El proceso adictivo es el cuerpo ya se modificó, el organismo, el cerebro ya se modificó, no hay marcha atrás, es abstinencia completa. La mente niega el cuerpo, es un estado de locura, o sea, niega la realidad. Hay que tener un proceso que puede durar entre 6 y 8 meses trabajando en el interior de la mente para que la idea de que el cuerpo no es la causa
se quite y se acepte. Es mi organismo. Cuando esa idea es fuerte, empieza el desarrollo. El individuo dice, yo necesito estar creciendo porque si no, mi mente me engaña y me dice que puedo hacerlo solo. Por favor, es importantísimo esta situación, ¿sí? Que se vaya dando cuenta. Hay personas que necesitan un proceso psiquiátrico. La adicción va siempre, o va junto, a veces, no siempre, a veces va junto con la cuestión de algún trastorno de personalidad y algunos necesitan, además de este tipo de tratamiento hacia el interior y el desarrollo de conciencia, necesitan tratamiento psiquiátrico. Pero, ojo, en el desarrollo de conciencia, en el cambio de mentalidades, las personas pueden hacer a un lado el trastorno si están en una condición interna de desarrollo, de crecimiento. Por eso es importante, sí hay que escucharlo, sí tiene que estar al proceso, pero no puede decidir su tratamiento porque la ingesta y su trastorno no le va a ayudar a decidir. Lo tiene que decidir este núcleo. La familia juega un papel especial cuando la familia, obvio, no tiene consumo, está en perpetuo desarrollo, está creciendo y entonces puede tener objetividad. La objetividad de decir cuál es el tratamiento adecuado. Obvio, si no sabes cuál es la enfermedad, ¿cómo decides cuál es el tratamiento adecuado? Imagínate, vamos a poner un ejemplo. Tengo un adicto pero no sé que tiene una modificación orgánica y no sé que tiene un vacío existencial y no sé que piensa distinto, pero sé que consume mucha droga. Y entonces digo, lo voy a llevar a internar a un lugar donde le ayuden. ¿Qué es lo que busco? Un lugar bonito, un lugar que tenga alberca, que tenga vista mucha naturaleza, que tenga su camita, que tenga agüita caliente, que tenga un lugar para meditar, que tenga terapeutas profesionales. Busco un lugar bonito. Pero en ese lugar bonito lo van a tener aislado del mundo y como está bonito, no va a querer consumir. Pero no le hablan de su organismo, no le hablan de su mente, nada más le hablan de éxito, lo motivan a que viva la vida, a que no se drogue porque está muy joven o que tiene muchas oportunidades, pero no hay tratamiento con respecto al reconocimiento del organismo, tratamiento con respecto al engaño mental y está bonito el lugar y le dan una motivación enorme. Esta persona, por supuesto, mientras está ahí, en ese lugar bonito, se va a sentir emocionado y va a tener un gusto y va a decir, ya no quiero vivir la vida que tenía, ahora quiero ser distinto y me quiero superar, pero no reconoció su problema, solo dijo, de aquí en adelante me voy a portar como se debe y voy a estudiar, voy a generar dinero y voy a ser feliz. Y en esa idea se va motivado, pero nunca llevó tratamiento. Eso es lo importante. ¿Cuántos centros hay? Hay que preguntar cuál es el tratamiento para adicción, además de los servicios. ¿Cómo se maneja el proceso cognitivo sobre el organismo? Cómo se procesa el engaño mental y cómo se va al desarrollo interno? ¿Cómo lo hacen en esta comunidad? Y sobre la respuesta te vas a dar cuenta si hay o no hay una forma de tratamiento. Claro, es que en cierta medida, fíjense, hay veces que hay tratamiento para las adicciones, hay tratamiento incluso de grupos de 12 pasos y se habla de la condición orgánica, de la condición de mente, pero está tan cerrado el individuo que dice, pues no quiero estar, pues es mucho tiempo, pues a mí no me importa, pues yo estoy desperdiciando y está enojado. Y está enojado porque en su cabeza ahí viene parte del engaño mental. En su cabeza dice, aquí voy a estar 3, 6, 9 meses perdiendo mi tiempo. No está pensando, me estoy rehabilitando para el resto de mi vida. Esa parte, por eso está enojado, pero el centro de tratamiento tendría que hablarle no de los beneficios de estar internado, de la inversión que está haciendo y de la modificación del criterio que está, ¿para qué estoy encerrado? Para invertirle a mi vida, para ser distinto yo y para sentirme completo. No estoy encerrado para no consumir. Obvio,
Todo esto tiene que ver con los procesos de cada centro, con los procesos de que la familia tiene que saber qué está atendiendo. ¿Cuál es el proceso que lleva? Lo visito los domingos, visito a mi familiar, lo visito los domingos y lo puedo ver bien o regular, pero está muy enojado y eso me dice, no, están trabajando con su mentalidad, porque todavía está pensando, aquí dentro estoy perdiendo el tiempo, yo sirvo afuera, yo quiero libertad, aquí estoy preso. Cuando está en tratamiento. Es como las personas que están en un hospital con sondas y con que dijeran, aquí estoy preso, me tienen preso, estás en tratamiento, no estás preso. Ese tipo de mentalidad es la que hay que observar y la que tenemos que darnos cuenta precisamente para poder encontrar un tratamiento y como familia brindar el apoyo. Obvio, cuando hay un elemento y cuando se está presentando toda esta complicación, nos dice, como familia no se está funcionando. El tratamiento lleva a la persona, el adicto, el que está en consumo, y los familiares en paralelo a desarrollo interno y comprensión de estos elementos de los que estoy hablando. Cuerpo, organismo, mentalidad. Súper importante, súper importante que en el proceso ambos estén comprendiendo lo que está sucediendo. Por eso, aquí lo que va a pasar es que hay que desarrollar, ayudar a desarrollar sus potenciales, pero no solamente de la persona, de la familia en general. Obviamente hay que dejarlo y cada uno de nosotros tiene que hacer su máximo esfuerzo para desarrollar los potenciales. Entonces es súper importante que podamos tener este conocimiento. De eso se trata el conocimiento de uno mismo y de eso se trata la labor que estamos haciendo aquí. Crecen. Yo no tengo un lugar de internamiento, pero tengo el trabajo que estamos haciendo con todas las familias, pero sí puedo canalizar a un lugar de internamiento donde me permiten hacer intervención y generar toda esta sinergia de trabajo con el individuo y con la familia. Yo particularmente no tengo un centro de internamiento, pero sí tengo cómo canalizar donde a mí me permiten trabajar y en paralelo trabajar con la familia. Esto es la relevancia. Mostrar esto precisamente esta firma que yo tengo, esta asociación, es Crecen porque es el apócope de crear sentido a la vida a través del conocimiento de uno mismo. Este conocimiento va a delimitar precisamente con claridad, muchísima claridad, el yo y el falso yo. Hay una línea muy delgada, pero tiene que quedar claro. Cuando el yo que está creciendo en expansión, se va diluyendo el falso yo y queda este anhelo de plenitud, queda esta expresión del amor y va a comprender por qué sufre. O sea, en el conocimiento se va a dar cuenta que el falso yo lo hizo sufrir y todas las consecuencias y las heridas que generó a sí mismo por no entenderse. ¿Sí? Este es la idea del por qué está sufriendo, por qué sufrió, por qué empezó el consumo y cómo se fue generando un proceso que puede durar entre 3 y 6 meses, pero de tratamiento al interior, no de tiempo por el tiempo mismo y motivar con un lugar bonito. ¿Sí? Entonces, aparte de todo esto, tiene que comprender, como toda persona y como cada miembro de una familia, la diferencia entre sexualidad y erotismo. Hay una confusión enorme en la vida sexual de las personas porque no se vive en un erotismo, pero incluso familias que ya no tienen vida, parejas que tienen familia y que ya no tienen vida sexual hace tiempo, que siguen en pareja y no se dan cuenta que ya no son pareja y hay mucha diferencia y no hay un manejo adecuado de esa energía y obviamente, como sociedad, se venimos heredando esa herencia de una falta de manejo de la energía sexual sin comprenderla ni diferenciarla ni siquiera de lo que es el erotismo. Por supuesto, además de la condición orgánica, de la condición mental, hay energía sexual que se está desbordando por todas partes y hay deseos que surgen de esta energía incomprensibles y hay pulsiones muy fuertes, mucho más en la adolescencia tiene que comprenderlo. La familia, el adolescente o el adulto, o aunque sea adulto mayor, tiene que comprender que hay una forma de canalizar toda esa energía y ayuda al desarrollo de su propia conciencia.
súper importante lo que tenemos que tener como familia para ayudar a prevenir. Imagina que supiéramos como familia la diferencia entre sexualidad, erotismo y recicláramos esa energía y la aprovecháramos para crecer en el interior y nos desarrolláramos y que además tuviéramos deseos del ser, de crecimiento y tuviéramos este conocimiento de lo que nos hizo sufrir, diferenciarlo del falso yo y generar una persona. Seríamos otra cosa. Y obviamente va a tener que escucharse, va a tener que hacer la diferencia entre llamados internos y deseos sociales, económicos, de posesión, de poder, de sexo por sensaciones y no erotismo con integración psicológica, emocional, afectiva y bueno, muchas pulsiones, pero sin tener claridad de los deseos propios y no sabe si quiere estar en soltería con una relación, digamos, intermitente o no tener ninguna relación y además no sabe si quiere estar en pareja sin hijos, vivir en el mismo techo sin hijos o quiere estar en pareja con hijos y tener este desarrollo donde se desarrollará mejor. Hay una forma de desarrollarse dependiendo de la preferencia y hay que sacarla adelante. Entonces, este individuo tiene que saber todo esto en su tratamiento para poder establecer un proyecto de vida y la familia tiene que acompañarlo en este proceso para ser personas y para entablar un proyecto de vida en lo personal y en lo general como familia. Es indispensable tener este desarrollo, por eso las personas a veces no encuentran un tratamiento ideal, a veces no encuentran una forma y no saben prevenir porque no hay conocimiento de quién es una persona, cómo se forma una pareja y cómo se tiene hijos. Este conocimiento tenemos que sacar a la luz. Conocimiento de uno mismo es lo que hacemos en Crecer, es la intención de que se vaya siendo más grande. Esto es con cursos, con talleres que próximamente van a estar en línea. Hay presenciales también. Hay sesiones grupales presenciales y en línea porque ahora con esto de la tecnología y el desconocimiento que se tiene, parece que ya no hay tiempo. Hay gente que le dices, tienes que ir a la sesión grupal para el conocimiento del problema tuyo, de tu familia, de tu... No tengo tiempo, tengo que trabajar. El trabajo no me da tiempo y mandan al individuo, a la persona a internamiento, no hacen acompañamiento, no se desarrollan en lo particular y por supuesto hay una familia que no está funcionando y en este funcionamiento hay uno que va a presentar el síntoma y que puede ser o una conducta compulsiva o una adicción. Hay que darse el tiempo. Ahora lo presento presenciales, sesiones grupales y sesiones presenciales a un costo reducido, pero además próximamente los cursos y talleres en línea, para que ya lo veas cuando quieras. Es las consultas también, consultas individuales personalizadas para ver casos específicos y desarrollo de cada quien. Eso es la importancia de la familia en la prevención y en el tratamiento. Esa próxima página está en construcción, se va a llamar, o se llama ya en construcción, Creando Sentido a la Vida. Eso es lo que a mí me parece importante. Creando sentido a la vida, la persona empieza a transformarse. Yo en todas las redes sociales soy Miguel Consejero Ortiz. Si quieres seguirme, puedes seguirme, le puedes dar me gusta a mis videos. Obviamente voy a estar haciendo más de este tipo, haciendo información, lo voy a subir a YouTube, lo comparto o búscame ahí, vas a ver varios y en redes, en todas las redes. Soy Miguel Consejero Ortiz en creandosentidoalavida.com. Va a ver los videos y el WhatsApp es al que te inscribiste, es el 56 17 71 41 08. Tengo una comunidad en WhatsApp. Si tú quieres pertenecer a la comunidad para irme siguiendo, para saber de lo que va a venir, de las charlas, de todos los videos que comparto, mándame un mensaje y te ingreso a la comunidad. Hay una comunidad en WhatsApp y te ingreso. Esta es la presentación de hoy. ¿Alguno por ahí, aparte, tiene otras preguntas? A ver, aquí hay una pregunta, dice, tiene 4 meses.
las tenía un psiquiatra. Querida Celana, cuando cumplió 3 meses ya que era. Es que lo que pasa es que aquí en esta, o sea, tienen todas estas actividades que no son malas, todas estas actividades son buenas, pero no tienen estructura. Lo que pasa en los tratamientos actuales es eso. La información ahí está dada, las neurociencias han avanzado, la psicología conductual ha avanzado, los procesos espirituales terapéuticos, 12 pasos, y todo está súper avanzado, pero está desperdigado. Se hace como una actividad cualquiera sin profundizar en lo personal y en la capacidad. A muchos tratamientos les falta estructura, no están mal las actividades. Todo esto que acaba de mencionar es importante que se lleve a cabo, pero sobre una estructura, el desarrollo del ser. Y obviamente presentar por qué se está desarrollando el ser y entonces comprenderlo. Ahí es donde viene, las personas se sienten motivadas, quieren salir y si no, se resienten. Pero es que están motivadas, en realidad no hay proceso de recuperación porque no han entendido. La persona, les voy a decir algo, la persona que comprende el proceso orgánico y la dificultad mental, además de su vacío existencial, sabe que si anda en la calle, corre mucho riesgo. Sabe que la mente juega malas jugadas. Sabe que en la carencia emocional va a tener muchos riesgos y sabe que su organismo no lo va a dejar detenerse. Entonces, cuando pide salir, cuando dice, ya estoy, es que ya sé cuáles son los riesgos, pero me voy a proteger de tal y de tal y de tal y de tal forma. Cuando no ha comprendido, dice, ya estoy harto. La forma de ver todas estas cosas es cómo está comprendiendo que requiere estar en tratamiento por una cantidad de tiempo mayúsculo, no solamente 9 o 10 o 6 meses, que en la calle está en mucho riesgo porque el proceso psicológico que se da es muy fuerte, las creencias son muy fuertes y no se quitan porque sí. La familia tiene que saber esto, tiene que darse cuenta cómo distinguir cuando un individuo dice, sí, ya quiero salir adelante y me quiero recuperar, o está solamente motivado y ya le hartó el encierro. Son parte de las charlas grupales que hacemos, cómo identificarlo, son parte de los conocimientos que debe tener cada familia y de lo que preparo yo para estar en esta comunicación con las personas que tienen el padecimiento o, en su caso, para las escuelas que me contratan para hacer prevención. Pero es generar una familia que centrífuga, o sea, que haga como el centrifugado de la lavadora y esté impulsando individuos libres, que las familias se comprendan, que sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Esa es la parte interesante. Claro, tiene que haber este tipo de ayudas, pero lo mismo en todos los grupos de autoayuda, todos son de 12 pasos, hay de Alatín, hay de Alanón, hay de alcohólicos, hay de adictos, hay de drogadictos, hay de comedores, hay de familiares, hay de muchas cosas, pero lo mismo, el programa de 12 pasos tiene una estructura y es muy bueno, pero la mayoría de los grupos no conocen la estructura, número uno, y solamente se dan recomendaciones. Las recomendaciones pueden ser muy buenas, pero la idea es, vamos a crecer en el interior, no a estar como parchando las cosas que suceden y generar una completitud. El camino es la completitud interior, no el resolver cosas como con parches, como con decisiones y sentir culpa, responsabilidad, inconformidad, angustia y de alguna forma ir tapando y sintiéndose como en una inconformidad. Es muy importante esta parte. Los grupos de autoayuda son muy buenos. A veces nada más es catarsis, pero también es bueno. A veces se hay un crecimiento, pero debe haber una estructura muy fina para que pudieran sentir la completitud y apoyar de mejor forma. Sí hay que asistir a un grupo de respaldo, pero con la estructura y con la idea de crecimiento. ¿Sí? Esa es la idea
de buscar. Por supuesto, les repito, estoy a sus órdenes. Aquí venía ¿te tienes alguna pregunta? Qué bueno que ya están en esta, ya vamos a ir a la sala completa, todos los que quieran preguntar, lo pregunten. Sí podemos hacer la consulta personal, hacemos una revisión, vemos, proponemos. Siempre a mí me gusta decir, la propuesta es la siguiente, siempre con la intención del crecimiento interior para reconocer los engaños mentales y retirarse de la sustancia porque no se puede. Hago la consulta individual, les digo, hago lo que es, y si quieren podemos canalizar a algunas personas a tratamiento. Esa es la idea. La idea mía es que vaya siendo un tratamiento integral y que sea en la completitud, en el desarrollo interno, para que cada quien vaya dando y vaya encontrando la satisfacción y que se ubiquen. Es la persona, lo que tenemos, el camino que nosotros tenemos que seguir es ganarse el sello de la persona, individualidad, libertad y amor. Tres factores que poco a poco vamos a ver cómo se logran, porque lleva su tiempo y lleva su dedicación. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, aquí hay comentarios en el chat, ya los van viendo. Y la información de los talleres, estos los voy a, por eso les digo que voy a poner los que quieran integrarse al chat, ahí voy anunciando, es una comunidad donde les voy compartiendo videos, les voy compartiendo cosas durante los meses, pero cuando hago talleres, cuando hago este tipo de cosas, les voy informando. Ahora ya van a ser más frecuentes, pero la idea es que como comunidad, si quieren, ahí se integran y ahí les voy dando toda la información va a estar ahí y va a haber videos que voy a estar subiendo como este y otros, unos más cortos que otros, clases completas, en donde se va dando toda la información para ir generando todo el respaldo y los pilares de la recuperación, tanto de la persona como del individuo, y sobre todo mucho de prevención para que nuestras nuevas generaciones no padezcan lo mismo y no entren a tal conducta destructiva. Sí, ¿cómo lo van? Son, sí, varios de los cursos son presenciales, pero hay otros que son virtuales. Ajá, yo me mandan, a ver, Magdalena, mándenme su número de teléfono aquí en el chat para que los integre a la comunidad, los que quieran pertenecer a la comunidad, estar en contacto conmigo, donde voy a anunciar todo, mándenme su teléfono aquí y los voy integrando y ahí van teniendo toda la información de lo que va sucediendo. Hasta aquí, ¿cómo les pareció? ¿Qué les dejó la sesión? No se me vayan a quedar callados. Algo debieron hacer, se aceptan reclamaciones también, pero díganme qué les pareció, cómo se sintieron, qué, qué les dejó esta sesión. ¿Quién quiere empezar? Hola Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias primeramente por esta charla tan interesante. Casualmente alguien mandó la liga del Zoom y decidí entrar porque bueno, justamente en este momento tengo una persona muy cercana en el cual estamos en este proceso. Eh, y bueno, obviamente que saltan todas las dudas porque pues normalmente no sabemos cómo manejarlo. Me gusta muchísimo esta perspectiva que tú le das, esta combinación que tú has hecho también con la semiología, porque sé que por ahí, o sea, tengo esta intuición de que es por ahí. eh, pero bueno, ahora me queda mucho más claro específicamente en este tema de las adicciones, cómo puede manejarse. Entonces yo tenía muchas ganas de conocerte, yo ya había escuchado hablar de ti, entonces pues fue mucho gusto de poder estar aquí atendiendo esta plática y seguramente que por ahí te vamos a estar contactando para recibir más asesoría. Muchas gracias. Muchas gracias. Y de eso se trata, de que vayamos, mi idea es que se vaya conociendo esta forma. Desde luego está basado el tratamiento en la semiología de la vida cotidiana, desarrollo de conciencia. Sí, claro, está en esa idea, pero es para integrar todo lo que ya existe.
no nos peleamos con nada, pero lo utilizamos en el desarrollo de la conciencia, ¿vale? Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué le va dejando? Sandra, Andrea me dice que estaba un poco inquieta y va quedándose más tranquila. Qué bueno, porque de eso se trata, de que nos llevemos información y la podamos utilizar en algún momento. ¿Por qué? Decía yo, por algo están aquí, algo está pasando, entonces vamos a darle salida. Pero ya no es así como que, pues nada más te doy la información técnica y digo, pues órale como puedas, ¿no? Es un problema mental, físico y espiritual y échale muchas ganas. No se trata de eso, se trata de dar elementos que se puedan llevar a cabo. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Miguel, buenas tardes, soy Sandra. Sandra. Me pareció muy importante la plática, igual me invitó una tercera persona a la plática y bueno, a mí me interesa mucho porque yo sí tengo personas cercanas que tienen adicción sobre todo al alcohol y las familias no saben qué hacer, ¿no? Una amiga acudió a un grupo de Cuarto Paso y le dijeron que ella era alcohólica. Y entonces ella estaba asistiendo a las pláticas y su esposo no. Entonces, pero al final, pues no, la verdad es que también fueron muy agresivos con ella. Las formas son también muy agresivas. Entonces, la información que tú nos estás proporcionando, pues se me hace muy interesante y sobre todo que es de un lado muy amoroso, de este lado semiológico muy amoroso, en el que hay que comprender muchas cosas. Y bueno, ya te mandé mensajito para que me integres al grupo y muchas gracias por esta plática. Gracias, Sandra. De eso se trata de los grupos de cuarto y quinto paso son muy rudos, muy confrontadores. Yo no los recomiendo, sin embargo, hay gente que sí le ha servido. ¿Y qué grupos recomiendas para las familias? Bueno, es que son alanones, pero repito, en la idea del trabajo con los 12 pasos y no con las recomendaciones. Bueno, vamos a hacer charlas sobre 12 pasos. También quiero que los conozcan. Y en esa estructura, ya una vez que les dé la estructura, van a poder elegir grupo o adherirse a las sesiones grupales que hago, una a la semana, y van a otro grupo después, van campechaneando, pero me gusta darle la estructura que deben encontrar en un grupo y ustedes lo encuentran. Gracias. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Parece que Yo, Miguel, sí. muchas gracias. Yo soy la que te estuvo haciendo las preguntas ahí. El que está internado actualmente es mi hijo. Me surgieron muchísimas dudas. Te digo que mi hijo ya lleva 3 meses en uno. Acaba de entrar en una crisis de que dice que está haciendo, que quieren abusar sexualmente de él, que lo mueva, que lo cambie. Es por eso que hasta dónde entra la manipulación porque también he estado estudiando mucho el caso y sé que son perfectos manipuladores, pero hasta dónde entra la manipulación del niño, digo de niño porque tiene 19, ¿no? Pero del chavo o hasta dónde le crea una mamá o no, porque él fue muy claro y me dijo, yo no estoy recuperado, yo necesito seguir el tratamiento, pero en este centro ya no puedo estar, necesito que me muevas. Entonces, ¿hasta dónde se le cree, hasta dónde no? Porque crea gracias a Dios tengo una familia que todos están muy al pendiente. Rafa es el padrino de mi hijo, el que acaba de hablar contigo, entonces hemos hecho una red de apoyo muy bonita, pero pues estamos divididos, ¿no? De no le creas, si créele, no sabemos hasta dónde sí o no es manipulación. Bueno, esta parte se caracteriza mucho el problema de la adicción por manipulación, pero es donde digo, hay que hacerle participar. En esta participación, como lo que acabas de mencionar, nos dice, no me he recuperado, pero quiero salirme y tengo este riesgo. Ok, vamos a empezar a revisar compromisos y consecuencias de faltar a los compromisos. Ahí hay que escucharlo, pero los compromisos son, tienes que tener tratamiento, no consumo y obviamente no faltar a la casa, de los lineamientos principales. Si alguno de estos se revienta, entonces la consecuencia es regreso a internamiento. Entonces ahí es donde dice, el compromiso es, a lo La mejor verdad es miente, que manipula, la pero, intención es que, perdóname que te interrumpa, pero es que la intención es sí sacarlo y meterlo a otro lugar, porque él está consciente de que él no se siente preparado todavía. bueno, en ese caso se puede hacer la canalización. Si ya tiene riesgo y tal, entonces es hacer el traslado a otro centro y hacer una valoración de cómo está ahora.
Primero hacer una valoración de cómo está ahora, es decir, qué sabe de la parte orgánica, hasta dónde ha aceptado, con su propia historia y hacer la canalización a otro lado con estas indicaciones de cuánto tiempo va a estar y por qué va a estar tanto tiempo y de qué se va a hacer con él. Esa parte es importante. Si quieres, agendamos una consulta personalizada para darte toda la orientación y la forma de cómo escucharlo y cómo trabajar con él. Perfecto, Miguel. Entonces te escribo. Muchísimas ¿Sí? gracias. Vale. ¿Quién más? Dígame cómo se quedaron, qué les parece, cómo estamos en esta idea. Sí, Nayeli, Por acá. Hola, hola Miguel. ¿Me escuchas bien? sí te escucho. Ok, qué gusto de verte por acá. Pues más que nada quiero agradecerte mucho por esta plática. Eh, Veo aquí a muchos compañeros que están en el Colegio de Semiología y para nosotros pues es muy importante en la parte de la consultoría pues saber canalizar, ¿no? Cuando hay un tema de adicción y poder hacerlo y a poder hacerlo desde un enfoque como bien lo comentaron por aquí, enfoque en el ser, enfoque en el amor, pues es algo que quisiéramos también lograr a partir de este modelo. Entonces, muchas gracias por la plática, muy aterrizada, muy clarita. A mí me abre las antenitas para ver muchas otras opciones y pues por supuesto, si en la medida de lo posible se puede ayudar a alguien, pues hacerlo, ¿no? Obviamente, como bien lo comentas, eh, nadie puede hacer algo por la persona si no quiere, pero si hay posibilidad de arrimarle herramientas como la que nos estás brindando, pues creo que es un buen momento para hacerlo. Muchas gracias, Nayeli. ¿Alguien más que me diga? Bueno, aquí hay bueno, Vale se tuvo que salir. Y bueno, de los que todavía estamos aquí presentes, ¿quién quiere decirme cómo se queda? ¿Qué le dejó? Veo esto. Les repito, también puede haber reclamaciones, pero espero que no. Pero, ¿cómo les va? Buenas tardes, mi nombre es Magdalena y pues bueno, yo me quedo muy tranquila, me quedo con la idea de que hay otra manera, pues he estado buscando pues herramientas, he estado buscando apoyos para poder ayudar y pues bueno, desde un lugar más sano, ¿no? O sea, que finalmente pues todo lo que he hecho es pensando en ayudar, pero no ha sido como que la manera correcta, ¿no? Conozco poco de lo que es la semiología y pues sí me llama la atención, me interesa estar en esos, en esa comunidad que mencionas, en esos talleres y pues ir creciendo también y poder dar herramientas más acertadas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Magdalena. Los voy a ir anotando, todos los que me dejaron su teléfono, los agrego a la comunidad y ahí van teniendo noticias de lo que hacemos. ¿Vale? ¿Alguien más quiere compartir algo? Si no, para pues cerrar nuestra sesión, muy agradecido. Les pongo la lámina de mis datos para que pues me puedan seguir. Es Miguel Consejero Ortiz y el WhatsApp. La página está, les digo, en construcción, pero ahí vamos a estar muy pronto. Yo les voy dando la información. ¿Sale? Es un gusto, es un placer que hayan estado aquí conmigo. Voy a dejar el grupo todavía un par de días, porque voy a compartirles, o un día más, pero voy a compartirles esta presentación que la pueden a su vez compartir con alguien y si sienten que les va a ayudar, adelante, compártanla. Se las pongo si puedo hoy más noche o en mañana temprano. ¿Sale? Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Mike. Gracias, buena noche. Muchas Buenas gracias. noches.